En 1966 por fin se divide la laguna, que era de mi madre, una quinta parte, y se efectúa la división y la repartición en 1966. A mi madre no le toca nada de casa, de lo que era el casco de la laguna. Sin embargo, le toca esta parte, si te das la vueltecita por acá, mira. Esta parte, todo esto eran los bacheros. Ahora hicimos este pequeño salón aquí, eso sigue estando como estaba, que eran macheros. Aquí estaba lleno de animales de trabajo de la tierra, en donde había machos, mulas, burros, caballos, todo lo que se usaba para trabajar el pulque y la ganadería. Le toca esta quinta parte a mi madre con un lote de vacas y el chocolatero, que era el cemental Estrella de la Laguna, y un lote de vacas, y las tierras en donde hemos estado, que es la laguna de aquí abajo y los cerros de aquí arriba, Teteles, el Chalmonto, etcétera, ¿no? Con eso iniciamos, con esa punta de vacas y con ese toro inicia la ganadería de Aro en 1966. Mi papá y mis hermanos diseñan este fierro, que lo puedes ver aquí, que no es otra cosa más que tratando de acercarse un poco a lo que es la G de Piedras Negras y a lo que es el hierro de la laguna, pero partiendo de un aro, que al final es un aro con una H minúscula, sofisticada, pero al final es una H minúscula que tiene el palito más chaparrito, pero debería ser un H así, con el aro con H. En este salón tenemos algunas fotos en donde puedes ver cosas importantes que han sucedido. Por ejemplo, esta es la composición fotográfica, ahí estamos Vicente, mi hermano, mi papá y yo, de la presentación 1971 con corrida de toros en la Plaza México. En 1969, con esta novillada ya habíamos estado en la México, con esa novillada que es una corrida de toros realmente, pero se le dio como novillada, en 9 de noviembre de 69 para Villanueva y Ponce de León, remate de una temporada exitosísima que habían tenido esos dos chavos, que bueno, eran chavos en ese entonces. El hierro, aquí lo puedes ver, este es el hierro original, que es el que usamos todavía para herrar. Es una H minúscula con un aro. Estos fierros que estás viendo aquí son los que usamos para herrar hasta la fecha. Y la laguna, que es tabaco y rojo. Nosotros nos quedamos con el tabaco y le pone oro mi papá. Entonces, tabaco y oro es la divisa con la que hemos lidiado desde siempre. Son los colores que identifican a la ganadería y el hierro de la ganadería. La presentación en la Plaza México como corrida, la presentación como novillada en la México. Y luego, bueno, tenemos por ejemplo aquí un semental, el partidario, un 129, que padreó en Piedras Negras, en Tenejac y aquí. Compartimos algunas veces sementales estas tres ganaderías, que somos de las poquititas que quedamos con el encaste puro de Piedras Negras. Ves algunas otras fotos, algunas cosas importantes, algunas corridas importantes, triunfos en la México, triunfos en Cali, triunfos en Caracas, triunfos en Guadalajara. Hay por ahí una foto emblemática de Antoñete. Hay una foto emblemática de Manzanares, que triunfaron con estos toros por allá. Aquí ves a Manolo Martínez cuando se despidió el Callao con mi papá. Este es mi papá, Lomelín Martínez y el Callao, el día de su despedida en Huamantla, que fue una tarde única, especial. El Callao estuvo inmenso, le corta las orejas a su primero, y Manolo Martínez, que por eso era quien era, sale y corta 2 rabos esa tarde. Lomelín cortó las orejas a su primero y a su segundo armó una bronca buena y bonita porque no quiso ni verlo, porque era un toro hecho y derecho. Este salón nos lleva a esta ventana que abrimos ahora para que veamos desde aquí el tentadero, que es el mismo tentadero que hizo mi padre, nada más lo arreglamos, lo pintamos un poquito, ahí se alcanza a ver, lo ves hasta allá. Y algunos otros carteles importantes, toros importantes, fotos importantes. Hay algunos carteles importantes de Tlaxcala, obviamente, donde se presentó Antoñete, ahí está Antoñete, Villanueva y el Pana. Un semental importantísimo que es hijo de un toro de aquí, un toro que estuvo en Tenejac, el zar, muy importante. La presentación de
Fandiño, que no es esa la foto, pero por ahí hay una foto de Fandiño cuando se presenta en México hace 11 años y le corta 3 orejas a la corrida en la Feria de Tlaxcala. Importantísimo cartel fíjate cómo eran los carteles en Tlaxcala en esa época. Huerta, Cavazos, Rivera, 6 toros de aro, 71. En todo tu recorrido puedes ver fotos de los toros de distintas ganaderías, eso es de 78, imagínate nada más. Esta corrida podría ser una corrida hoy de aquí, así está de fijo el fenotipo de esta ganadería. Tú ves corridas de hace 40, 50 años y ves las corridas de ahora y son muy parecidos. El tipo, el toro se mantiene, es básicamente el mismo. Esa corrida de allá de San Juan del Río, en la Plaza México. Esos 3 son en la México. Esto es en Guadalajara, una corrida muy importante en donde nos llevamos el premio a la mejor corrida, el mejor toro. El tipo de toro se ha mantenido, es una ganadería muy cerrada. Hay quien habla de consanguinidad como un problema y puede llegar a serlo, sin embargo, una ganadería tan cerrada, la consanguinidad hay que saber manejarla simplemente. Abres y cierras, vas metiendo, vas abriendo y llega un punto en el que hacemos el intercambio con Piedras Negras, con Tedejac, a veces con Gonzalo Iturbe, con Carlos Castañeda, que también tiene de aquí, con Tepeyagualco, que es de Nacho, mi hermano, y entonces con eso nos ayudamos a no perder familias y a ir refrescando un poquito. Nos cerramos un poco, abrimos un poco y así a través de los años con eso pues nos podemos mantener y es la manera de manejar la consanguinidad. Consanguinas, sella, fija mucho más los caracteres, luego te abres un poquito y así la llevas y así a través de los años puedes mantenerte. Y una cosa importantísima, tener un tipo de toro y un tipo de comportamiento. El comportamiento, como desde hace 1000 años los González lo han sellado y lo han dejado clarísimo, como dice Marco Antonio González de Piedras Negras, la bravura por delante. Entonces, ahí tenemos nuestro laboratorio, ahí es donde tentamos, en esa plaza tentamos todas las becerras y buscamos, primero que nada eso, la bravura, y evidentemente hay una evolución en el toreo y hay una evolución en la ganadería y entonces la duración de los toros, el fondo de los toros, por ejemplo, la fuerza de los toros es algo lo que hemos trabajado y que vamos viento en popa, vamos de lujo porque lo estamos logrando, lo hemos venido logrando y le estamos trabajando en eso. Entonces, es la misma esencia, pero entendiendo cuáles son las circunstancias actuales de la fiesta y del espectáculo. Eso es lo que es de Aro hoy en día y eso es lo que empezó hace 53 años esta ganadería. Así empezó y así está. Esto es una punta de vacas, de las 5 puntas que tenemos, esto es una punta. Ahí ya van algunas crías, por aquí va a pasar el toro, ahí va el toro, ese 114 es el toro, es el único macho que hay aquí, son puras vacas de vientre que están con ese toro. En la mayoría de los ranchos se echan 6 meses, 8 meses el toro y luego lo quitan. Nosotros, por costumbre de mi papá y por economía muchas veces, echamos al toro todo el año, lo dejamos todo el año. Cuando vamos a cambiar el toro, lo quitamos y dejamos un mes, un espacio más o menos de un mes, para echar el siguiente semental y entonces con eso podemos llevar un control de las nacencias, de cuál es su padre. Y cuando cambiamos las vacas, las cambiamos normalmente cuando están a punto de parir o un poco antes de parir, para que paran ya en otro lado, a donde las vamos a mover, y ahí ya agarren al toro para la siguiente. Movemos poco a las vacas, tratamos de tenerlas abiertas las familias, separadas distintas familias en distintas puntas, y entonces a un toro por punta. Eso es básicamente. Lo normal es que haya entre 25 y 30 vacas por punta con un toro. El coeficiente de nacimiento que tenemos nosotros es muy alto. También esto es parte del truco. ¿El por qué no mueves tanto las vacas? Para que paran más y mejor, entre otras cosas. Yo creo, no sé si alguna otra ganadería de Bravo en México tenga un coeficiente de nacimiento como nosotros, que tenemos arriba del 80%. Eso no se ve mucho. Andan por los 60, 65. Nosotros llegamos al 80%, entre otras cosas por esto, porque las tenemos las mismas vacas en el mismo lugar durante muchos años. Entonces se hallan muy bien al hábitat y ahí paren más fácilmente. Hay menos estrés en el movimiento de las vacas y menos manoseo de nuestra parte con el ganado. Eso es lo que es. Esta es una de las 5 vacas, de las 5 puntas.
Vienen estas ahorita, vieron que subieron por aquí y se van para el cerro. Vienen de que bajaron a beber. Solo se quedó una que ahorita vemos que acaba de parir, que tiene ahí su cría, es la única que se quedó. Las demás ahorita se van para el cerro y van a buscar su pasto, su alimento por allá y su refugio, su cobijo, y hace frío en las noches, entonces por ahí se la viven. Y bajan una vez al día, a veces más, pero normalmente es una vez al día, bajan a beber. Bajan a beber y a tomar sal, que hay en los comederos de allá abajo. Les echamos la sal, mira, dale vuelta. Si alcanzas a ver allá abajo, eso que está allá en el llano es otra punta. Y aquí, en la parte de este cerro para allá, es otra punta y tenemos otras dos allá atrás. Tenemos 5 en total, como te decía. Aquí es cuando ya las becerras están aprobadas, cuando ya las tentamos, las aprobadas, las que calificaron bien, esas las echamos a una punta, ahí decidimos según el toro que esté, según la familia que sea, según el número de vacas que tengamos. Entonces vamos ahí equilibrando y así las vamos echando. Las aprobadas se van a la punta, se tardan normalmente 1 año y medio, 2 años en parir, en agarrar toro y parir. Las tentamos de 2 años y medio, a los 4 y medio ya están pariendo. Lo normal, lo que debería ser, el ojalá, es que te deje 5 crías una vaca, que empiece a parir a los 4 años y a los 10, 11 todavía puede parir. Y el desviejadero debería ser entre los 12 y los 13 años de edad de la vaca. Si la vaca es buena, te está dando bueno y sigue pariendo, pues la dejas más tiempo. Si la vaca no te ligó, la cambias de familia, la cambias de potrero, la cambias de semental. Si aún así no te liga, bueno, pues la puedes desechar antes, ¿no? Quiere decir que si sus crías no son suficientemente bien calificadas, entonces pues la vaca vale menos, ¿no? Y no tiene caso tener una vaca ya de edad que se cargan en lugar de cada año, ya cada 2, entonces pueden pasar 2 añitos sin cargarse y demás, no tiene caso tenerla. Entonces vas desechando esas vacas. En épocas de mis abuelos y de mis tíos, había un corte, así pum, llegaban a los 14 años, quitaban todas las vacas de esa edad, nunca tenían vacas viejas. Nosotros, algunas por cariño, otras por resultados y demás, dejamos algunas vaquitas viejas. Las crías están con su madre aproximadamente 8 meses, 8 o 9 meses, y luego las quitamos, que es el destete. O sea, las destetamos, las quitamos de su madre, y lo normal es que casi inmediatamente las cerramos. Que es el único contacto que tenemos con las hembras es en el momento en el que las cerramos, porque las hierras a los 9 meses, digamos una cosa así, y a los 2 años y medio las estamos tentando. La aprobada, obviamente, bueno, en la tienda ya las agarramos, las vitaminamos, las desparasitamos frecuentemente, cada 6 meses. Pero ahí ya desparasitamos y vitaminamos una por una especialmente. La otra desparasitada es con alimento, que no es tan eficiente, pero funciona. Miren, podemos ver la conservación de los suelos. Esto es importante en la ganadería brava. Allá, todo lo que se alcanza a ver de los cerros, eso para acá, todo esto era ganadería brava cuando mis abuelos. Y se ha ido repartiendo, se ha ido haciendo ejidal, se ha ido, la mancha urbana le ha ido ganando y demás, entonces ya son otras tierras que se dedican a otras cosas. Ahí hay un pueblo que es Capula y hay un pueblo que es Santa Fe La Troje, y si ven, esa mancha urbana hace que toda la flora y evidentemente la fauna de alrededor, pues prácticamente desaparezca. Al revés de lo que sucede en estas 300 hectáreas que tenemos nosotros. Estos cerros los cuidamos, los reforestamos, picamos el piso, lo dejamos silvestre, y lo que sucede es que aquí la flora y la fauna pues crece libre, está protegida por el toro, y además está protegida por nosotros y cuidada por nosotros, que para nosotros es mucho más valioso el terreno de lo que es para los que sembraron 3 años, se lo acabaron y ahora están pidiendo recursos para el gobierno, para ellos, el gobierno. Eso es lo que sucede básicamente. Entonces, la mancha urbana, por un lado, la deforestación, los ejidos llegan, siembran y se van. Lo único que están salvando ahorita es, como se ve allá enfrente, con un poquito de invernaderos. Con eso hacen un poco de negocio, porque tienen agua. Eso seguramente tienen agua, no sé de dónde la consiguieron, pero tienen agua, por eso tienen invernaderos. Lo que sucede aquí atrás también, atrás del cerro también hay algunos invernaderos. Pero aquí es donde el toro,
vive en libertad, o en semi-libertad, porque si hay unas cercas, pero es el único animal que tiene contacto con el hombre que vive en su hábitat natural. Este es el hábitat natural del toro. Claro, le ponemos una cerca, este potrero tiene 32 hectáreas, tiene 26 vacas y un toro. Y hay una cerca para que no se nos vayan, obviamente, pero nada más, lo demás es semi-libertad, si quieren decirlo así, si quieren verlo así. Y otro dato curioso, para los que dicen que la fiesta de los toros en las plazas, la tauromaquia y demás, por cada toro que se mata en una plaza de toros, hay 9 animales vivos aquí, en la ganadería. Es decir, tú acabas de ver ahorita muchas vacas, muchos becerros, becerras, un toro, un semental, que esos van a vivir aquí hasta que se mueran de viejos. Y sacamos el 10% más o menos de la ganadería, es lo que se va a las plazas y lo que se mata en las plazas, que también se come, que es una carne buenísima, porque la alimentación es de otro tipo. Entonces, 9-1. Hay 9 vivos por uno que se mata en la plaza. Si quieren acabar con el que se mata en la plaza, van a acabar con los 9 vivos también. Y van a acabar con esto, y entonces van a venir a sembrar los equidatarios y van a acabar los cerros como están. Y los conejitos y las liebres y los patos y las palomas y las codornices van a desaparecer como han desaparecido allá. Eso es un tema que hay que considerar dentro de todo. Te gusten o no los toros, este es un tema que es indiscutible. La ecología en una ganadería es única, una ganadería brava es única, son grandes extensiones y sucede todo esto. Pasa, por ejemplo, que bueno, somos, ¿qué será? El 1% de los bovinos del mundo, será el bravo, no sé, estoy inventando, pero no creo que llegue al 2%. Y los que no son bravos, los bovinos que no son bravos están estabulados. Entonces, las heces que producen, cuando defecan, pues eso lo limpian inmediatamente y lo echan a la barranca o yo no sé dónde lo echen y eso contamina muchísimo. Además de que consumen el triple de agua de lo que consume este bovino. Aquí lo que sucede es que pues defecan en el campo y se abona la tierra y la pisan y con esto le dan más vida, o sea, es una vida que continúa, es parte del ciclo, no lo quitan, lo desechan y demás. Además de que el toro estabulado vive 1 año y medio en 2 metros cuadrados y con una alimentación a veces no es la ideal, nada más para que rápidamente se ponga, llega a los 500 kilos en 1 año y medio y lo venden inmediatamente porque si no, no sale el negocio. Aquí no nos interesan los kilos y los pesos y los meses, aquí son años. Entonces el toro llega a los 500 kilos a los 4 años, por decir 4 años, 500 kilos, a veces más, a veces menos. Y es cuando ya puede salir a la plaza, ya vivió 4 años y vivió libre. Y comió una alimentación mucho mejor, más balanceada, porque no lo vendemos por kilo. Vale mucho más un toro porque lo que vale es la bravura. No vale el kilo de la carne, como sucede con los otros bovinos. Entonces una alimentación y un cuidado distinto. Y una vida distinta a la que lleva el animal. Somos animalistas, somos ambientalistas, somos ecologistas, somos ganaderos de bravo. Ese cerro que tenemos enfrente en algún momento fue Ganadería Brava, después se hizo ejidal, lo trabajaron unos cuantos años y miren lo que queda el cerro. Mucha de esa tierra está aquí abajo de nosotros que ha escurrido, que esto era una laguna, ya casi no se hace porque todo eso se ha escurrido para acá. Si le damos un paneo a la izquierda vas a ver lo que hablábamos de la mancha urbana. Allí hace 10 años había 6 casas, miren lo que es ahora. No se ve el pueblo de Capula que está allá atrás, pero si le damos la vuelta al otro cerro que tenemos aquí atrás, queda claro que ahí hay toros bravos. Ahí está reforestado, ahí está cuidado, ahí está verde, es otra cosa. No hay comparación de los cerros que tenemos a la espalda a este que tenemos ahora enfrente en la cámara. Eso es la ecología del toro, eso es lo que producen las ganaderías bravas. Producimos agua, producimos oxígeno, producimos bienestar para la flora y para la fauna. ¿Todo por qué? Por tener estos animalitos aquí que viven libremente. Mira, ahorita viste aquí hay muchas garzas, hay patos, hay gallaretas, esto en esta época del año. Pero hemos visto coyotes, hemos visto zorros, obviamente hay zorrillos, tlacuaches, artatuza, ardilla, de eso ni hablar, hay muchísimo, ¿no? Pero todo eso es gracias a que existen los toros, que son los guardianes de la ecología, de la naturaleza. Es el guardián incluso frente al 2 patas, que es el peor depredador que hay, ¿no? El hombre. Pues mira, ha impactado mucho menos de lo que yo quisiera. Cuando menos
la necedad de mantenernos en la línea del toro exigente, en la línea del toro de verdad, en la línea del trapío, en la línea de la edad, eso que nos trae muchos problemas. Eso también ha impactado positivamente porque alguien tiene que defender esto y alguien tiene que hacer las cosas como Dios manda, o al menos intentarlo. Somos muy poquitos, cada vez hay más ganaderos nuevos que no saben ni de qué estamos hablando cuando hablamos de esto. Antes había muy pocos ganaderos y de esto hablaban todos y entre ellos era el verbo diario. Ahora ha cambiado la cosa, se ha modernizado, se ha hecho más sexy ser ganadero y entonces eso atrae a otro tipo de perspectivas y de visiones. Y entonces sí, el éxito en la plaza parece ser el objetivo, cuando está muy lejos para nosotros eso. Lo que yo quisiera que lográramos sería que formáramos ese núcleo de verdad, de autenticidad y de exigencia en las plazas, que se reconociera como tal. Que para que valga cada vez más la pena, como ha sido en la historia, un triunfo con este toro vale 8 triunfos con otro tipo de toro, porque lo exige más. Ese posicionamiento, esa exigencia, es la que yo quisiera lograr, mantener y presumir. Para eso trabajamos y ojalá lo lográramos. Eso creo que lo estamos logrando. Pero por más que nos cueste, esa necedad no la vamos a perder. Le duela a quien le duela. Mira, la crianza de los toros tiene que ser una pasión y una ilusión total, porque si no, si le metes cabeza, si le metes raciocinio, es un absurdo. Entonces tendríamos que hablar de necedad, de vives con la ilusión de lo que puede suceder y con la pasión del diario, que eso es lo que nos mantiene vivos, ilusionados. El recorrer los potreros, el ver los empadres, el ver los libros, el ver las tiendas, el que salga el toro, la vaca, la nacencia, eso es lo que te mantiene. Ahora, también es irremediable cuando naces en esto, que es lo que a mí me pasa. Yo aquí nací, mi madre nació en Piedras Negras, nosotros aquí, todos mis hermanos y yo, bueno, pues somos de rancho desde siempre. Ha sido un tema recurrente, hemos opinado, hablado, discutido y de repente pues nos toca trabajar, hacer, demostrar, intentarlo y con un poquito que te dé esto, con un poquito de satisfacción que te dé un toro en una plaza, con eso te alimentas años y con eso vuelves a los empadres y con eso vuelves a las deudas para pagar el alimento y para pagar la pastura y con eso otra vez te metes al pleito de los toreros, de los empresarios, de las ferias, que no es muy agradable, pero es algo que tienes que vivir y que tienes que hacer. Esto es de loquitos para loquitos y por loquitos. Eso no tiene remedio, pero bendita locura. Pero no es al toro. Mucha gente cuando decimos el amor al toro, piensan que es el toro de 4 años y medio en la plaza, así, ¿no? Y el becerrito que el otro día metimos aquí porque estaba huerfanito, y la cría que acaba de salir, la blanquita esa que vimos hace rato, y la vaca esa que tiene 16 años y que sigue pariendo, y los becerros que acabamos de destetar y que mueven la colita blanca felices de la vida por todo el potrero verde, todo eso pues es el toro. Ese es el amor al toro, que es el amor al campo, que es no es el amor al toro en la plaza, al triunfo, las orejas. Eso es una consecuencia y eso es posterior. El amor es es la vida diaria, eso es el amor al toro, el amor a la ganadería y al campo. Eso es la realidad.